Hola, hola. Hola, Ya todos están comiendo, ¿ah? claro. Es posible. Está bien, de todas maneras, la hora de la pizza es a las 8. Bueno, pues como nadie quiere, vamos a seguir. Ok, seguimos viendo. Un segundito. Person and belongings and means transportation. Ok. What is a means of transportation? Cup, a bicycle. A car, a bicycle, a motorcycle, a sailboat, a truck, a car, a train, an airplane, a ship, a bus, un autobús, un scholar bus, puede ser el autobús escolar, el subway. Qué ricos son los sándwiches de ahí, ¿no? Ay, Ujú. subway, okay, un jet, a helicopter, a ferry, a scooter, ¿ok? Que aquí lo conocemos como patín del diablo, ¿no? Pero en el resto del mundo un scooter es un scooter, no hay otra, ¿sí? What's the difference between a ship and a ferry? A ferry and a ship. La capacidad, ¿no? De personas. Ok, ¿cuál tiene más? Es el ferry, Ok, el ferry es ¿un qué? un barco. Mm, ¿Qué es? el Titanic. Un crucero, ¿sí? Un crucero, un Un crucero. transatlántico que tiene la capacidad de, de ir de océano a océano, ¿sí? Un space shuttle, Los que mandan a la NASA, ¿no? ¿cómo se llaman esos? Los de la NASA, los... Ay, se me fue el nombre. Los transbordadores espaciales, ¿sale? Esa. Ujú. Transbordadores espaciales. A tram, what is a tram? Pero es como un tren, pero no es un tren. È molto popolare nell'Italia, nella regione della Toscana. È come un autobus, como se fosse un autobús, un tren, como si esta Como el suburbano. un figlio, non come il Ruta 100, Ah, el tren eléctrico, el autobús eléctrico, solo que este es un tren, un Mm, tranvía, mm, un tranvía. tranvía. Y una wheelchair, una silla de, Una silla de ruedas. una silla de ruedas. Ok, vamos a empezar con oraciones para ver cuándo vamos a utilizar a or en. Y la primera es muy fácil, muy sencilla, è molto semplice. Ok,
Por ejemplo, en el caso de truck, ¿con qué inicia? Con ti. Con T, ok. A o an, A or N, Es A. ok. A, Ey. A, es como cuando le das el avión a alguien. A, Ey. ¿sale? A truck, pero no se dice a truck, se dice a truck, okay? The Sí. sound of the letter A is different in the case indefinite article, okay? No es una, no se lee como una vocal, se lee como pues un artículo indefinido, ¿sí? A truck, a train, a ship, an airplane. Creo que es la única que tenemos aquí, que inicia con AN. An airplane, ¿ok? Vamos a utilizar this and this para hablar de singular o plural. Por ejemplo, cuando yo digo this is a toothbrush, me refiero a how many toothbrush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A toothbrush. How many toothbrush? How many toothbrush? A toothbrush. Una cosa. One, okay. And I say, this is a toothbrush. But in plural, ¿cómo sería en plural? Agregándole la S. This is, acuérdense que this is for Bueno, es these are, no. singular and close to me, ¿sale? Para objetos singulares cercanos a mí, ¿sí? Y para objetos plurales cercanos a mí, ¿qué utilizamos? Es there is. There is, ¿qué significa there is? Ah, no, pero sí, esos son cercanos. Ujú. Esos son lejanos, perdón. Pero de una sola cosa. Ok, si yo quiero decir, esos son, unos cepillos de dientes, ¿cómo digo? Vamos a cambiarlos a plural, ¿sale? Vámonos con unos ejercicios. Aquí están ya en singular, ¿sale? Vamos con esos ejercicios. ¿Quieren que ya se las mandé al grupo? A ver, dejen ver si las puedo reenviar. Aquí están en el grupo, ¿no? A ver. De Santa de Jesús tampoco están, pero sí ya los habíamos enviado, ¿no? ¿Qué? ¿Una tabla o qué? Que hicimos en rojo y en azul. Se las envío. Ah, no, no lo mandó. No. Voy. Asesino silencioso. O sea que ¿Y por qué no lo mandé? ¿Soy una mala persona? Ujú. Quiero pensar que sí, ¿ah? No. Pam, está una.
puede ser posible, ya todo se me olvida. Normal a los 30, ¿no? Sí. Sí. Ey. Ah, ok, ahí está. ¿Sale? Ya me iba a regresar, pero ya se los envié. Ok, ¿cómo decimos esos? Plural, cerca. Esos son unos cepillos de dientes. This, that, this, or those. ¿Eso cerca? Ujú. Ay, entonces son toes. Toes. Toes are. Those are. ¿Cuándo Ah, no es utilizamos cierto, esos son lejos, esos son lejos. Eso es lo que me confunde a mí. A mí me confunde eso. Oh, this, that, this, those? ujú. Ok, ahí va, les ayudo el primero. This are, plural cerca. This are, ¿cuántos? A toothbrush. Esos son, ojo ahí, porque está en plural. ¿Esos son qué? Toothbrush. Toothbrush. Hay algo que no está bien ahí. ¿Quién ya lo identificó? Cuando yo paso de this is a toothbrush, por ejemplo, de este es un cepillo de dientes, y yo An. paso a these are a toothbrush, esos son a toothbrush, esos son un cepillo de dientes. Así puedo decir, esos No, son un cepillo de dientes. no. ¿Por qué no? Un cepillo de dientes, no. Entonces, ¿cuántos son? Un cepillo de dientes, ni modo. Esos son. ¿Alguien ya vio el error? These are a toothbrush. Ya les va a costar 10 pesos si se los digo, ¿eh? Está muy fácil. Tradúzcanlo. Esos son, Pues, unos cepillos de dientes, ¿no? y como digo, unos, An. Ah, es an. no, an es Es igual para un, ar, uno, an. una. Ok, a esta parte quería llegar. ¿Sale? Los artículos, ahorita lo revisamos, ¿sale? Además de los artículos indefinidos, que nosotros utilizamos en, tenemos otro artículo definido, ¿sí? Que en este caso es de. De significa el, la, los y las, ¿sale? Cuando yo escribo de y significa él es singular, ¿quién es él? Es un artículo definido de alguien que es una sola persona, uno, uno, masculino y puede variar el objeto, ¿sale? Dependiendo si es masculino o si es singular, siempre es uno. El caso de él. El caso de la.
Ojo, corten aquí porque no es la explicación que están buscando. Solamente quiero terminar para darles la explicación completa. La siempre hace referencia a una persona, está en singular y es femenino. ¿Sí? Los hace referencia al plural del masculino y las al plural del femenino. ¿Sale? Pregunta, ¿cuáles son los artículos indefinidos? A y AN. A or N. ¿Sí? Ujú. Y AN. ¿Sí? A y AN. Esos son los artículos Indefinidos. Muy bien. ¿Y el artículo definido? Es ese, el T. El de, que se puede pronunciar de, di o da, dependiendo del sustantivo que le siga, ¿no? Es definido porque puede ser singular, plural, masculino o femenino. En el caso, el, la, los y las. Denme un segundito. Me voy a regresar a la oración. These are a toothbrush. ¿En dónde está el error? Aquí decimos, esto es o es un cepillo de dientes, ¿sí? Ujú. Y si yo digo, esos son unos cepillos de dientes, ¿cómo digo, esos son unos cepillos de dientes? Ya la primera parte ya la tenemos, que es Así des, es. These are, are. Ok, these are the toothbrush. ¿cómo? There as the toothbrush. Ok, fíjense, vámonos a las reglas. ¿Cuándo no No sé podemos si- utilizar estos? ¿Sale? ¿Cuándo no utilizamos artículos definidos y artículos indefinidos? En el caso de los nombres propios. En español tenemos muy el la, el, ¿sí? El artículo. Por ejemplo, en el caso del inglés, para decir ella es la señora Gómez, o la señora Gutiérrez, o la señora González, no decimos she is the Mr. Gómez. ¿Sale? Se omite para darle mayor formalidad y decimos she's Mr. Gómez, o she's Mr. Gutiérrez, o she's Mr. González. ¿Sí? Sí o sí. Por Ok. ejemplo, en el caso de nombres propios, la señora Gómez, Natalia, ella, la niña, la dueña, la licenciada, la maestra. ¿Sí? Todos esos son títulos. ¿Sí? Natalia, who is Natalia? Who's Natalia? She. Se sustituye por un pronombre. ¿Ok? Ah, ¿quién es la señorita? Mrs. Natalia. ¿Sí? No decimos la señorita. Ya viene implícito en algunos casos el título. ¿Ok? La maestra. Miss Miss. Rodríguez. Ujú. No decimos de Miss. ¿Sí? Ya decimos Miss. El título implica que el siguiente sustantivo nos indique si es femenino, masculino, singular o plural. ¿Ok? Por ejemplo, abajo, he's Mr. González, he's teacher. Le puedo quitar ese D. He's the teacher, he's teacher. Él es maestro. Sí, no necesito decir, él es el maestro, porque él es él. ¿Sí? Ujú. Pronombre y artículo. Pero si el pronombre es él, pues no tiene caso, es para
darle formalidad. He's teacher, él es teacher, ¿sí? ¿En Nada más se dónde puede decir the teacher. The el ma- teacher, no. Pues es que si tú dices the teacher, estamos diciendo el maestro, pero si tú dices teacher, who's Igual, ¿no? teacher? He, Ujú. who's he? Teacher, ¿sí? Para no decir el artículo definido. Tenemos en español esta parte de él, la, como un nexo, como una conjunción, como lo utilizamos casi como todos, como un artículo para absolutamente todos. Por ejemplo, no decimos, háblale a Natalia. Hay personas que dicen, háblale a la Natalia, Ujú, ¿sí? ujú. Pregunta a aquella señora. Pregúntale a la señora. Y allá no pasa así. Por ejemplo, sería, en lugar de decir pregúntale a la señora, puede ser, bueno, o es, pregunta a a Miss González, a Miss González, ¿sí? Porque es una formalidad, no, es un nombre propio, y un nombre propio es algo formal, ¿sí? No decimos, ah, ¿cómo se llama la esposa de Messi? Sepa. Antonella Rocuso, sea. Pero no decimos la Antonella, ¿sí? Sí. Decimos la señora de Messi, la usurpadora, le conozco yo. ¿Ok? ¿Dónde no utilizamos artículos definidos e indefinidos? En el caso de nombres propios, vayan anotando. En el caso de años, semanas, meses, días y las estaciones del año. Por ejemplo, no decimos la primavera. ¿Cómo decimos o cómo nos referimos a la primavera? Spring. Solo Spring. 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 Sin el artículo. ¿Ok? Puede ser in, on. ¿Verdad? Porque en Game of Thrones no decían The Winter is coming, decían solamente Winter is coming. Es verdad, no lo había notado. Es que ya habían visto esta clase. Con razón. Ok, porque es como cuando escriben la fecha. Por ejemplo, en español que decimos domingo 19 de mayo del 2024. Ujú. Incorrecto, se pone de 2024. La L no va. Es correcto. De algunos, yo los conozco porque, hijo, yo Muy como mal. batallo con esto en las fechas, pero tengo algunos compañeros docentes que dicen del año 2024. Yo le digo, pues entonces ponle el año del año 2024, la completa. Pero en el caso del inglés no pasa. Por ejemplo, en el caso del inglés escribimos el día, Sunday, número ordinal o cardinal. Ordinal. Ordinal. ¿Cómo se dice 19 en ordinal? 19th. 19th. ¿Sí o no? ¿O me está mintiendo? 19th. 19. ¿Sí? El mes no decimos de mayo porque ya el cardinal, digo, el ordinal ya nos da la posición. ¿Sí? ¿Qué día? El 19º día de mayo. ¿Qué año? 2024. Ya, se acabó. No estamos con que de o del, ¿sale? Es algo más concreto. Entonces, no lo utilizamos en nombres propios, en títulos, en años, semanas, meses, días y estaciones del año. ¿Dónde no lo utilizamos? En porcentajes. I'll give you, ¿cómo se dice 20 en inglés? 20. Ok, I'll give you 20%. ¿Qué quiere decir I'll give you 20%? Los Mm, que se dedican a las ventas,
No están. No están. Cuando, por ejemplo, algún representante que van a cerrar un negocio entre dos personas y uno tiene que apoyar en la parte económica, otro en lo administrativo, normalmente te dicen, te voy a dar el 10, el 15, el 3, ¿sale? Te daré o yo daré, no decimos como Bad Bunny, 1%, ¿sí? O al revés, o sea, en lugar de decir, bueno, sí, es esa la premisa. En lugar de decir un 1%, decimos 1%, me estaba equivocando, ¿sí? En lugar de decir un 1%, decimos un porcentaje o 1%, ¿sí? Donde no utilizamos artículos definidos e indefinidos cuando hablamos de partes del cuerpo con el verbo to have. My boyfriend has a small nose. Mi novio tiene, ¿qué tiene? Una nariz fea. Ah, no, es cierto. Una Nariz nariz, pequeña. una nariz pequeña. Pero Pequeña. no decimos una nariz pequeña. Mi novio tiene nariz Pequeña. pequeña. Porque solo es una, es normal. Ya está Implícito. Sí, en la mayoría de los casos ya está implícito, a menos que sea una, una excepción a la naturaleza. No, pero yo sí conozco gente que sí dice tus narices. Ahí está, ¿en dónde? En tus narizotas. Sí, tus Sí, narices. Y yo, es Mexican ¿cuántas flow. tengo? Porque les digo, es que el español es muy, en español casi no nos enseñan gramática porque es nuestra lengua materna y como lo hablamos y nos damos a entender, Ujú. con eso va, rífense. Aunque tengas 10 todos los años de la primaria en la boleta y no sepas qué es un pasado participio, un gerundio, un artículo definido, tú ya hablas español, ¿sí? En el caso de No, los... pues en español sí nos enseñan gramática. ¿Ande? No, le digo que sí nos enseñan gramática. Lo que pasa es que no nos gusta, bueno, no les gusta o no nos gusta a veces hablar bien, correctamente, pero yo recuerdo muy bien que a mí sí me enseñaron que los nombres propios no llevan artículos. Así que yo sí me enseñé a no decir el, El el Ricardo. Pepe o el Ricardo. O sea, yo sí me enseñé a hablar correctamente en este aspecto. Arriba los del plan y programas de estudios del 93. Es el último plan que lo enseñó, ¿eh? Ya después del Yo creo que 90, sí. sí, sí, se los juro y se los prometo. Ya después de ese plan de estudios, no hay. Ahorita en lengua materna, ya no les enseñan, ya no saben qué es todo esto que estamos platicando. No viene, ¿eh? Mm. No, pues con Desde que, razón. desde que empezaron a trabajar por proyectos, de que, ay, ya, eso no importa, eso no tiene importancia. Con que sepan escribir una carta, ya. Ah, Por ejemplo, yo me acuerdo que en español jugamos el a, ante, cabe, con, contra, ¿sí? Las conjunciones. Y tiene más de 5 años que lo tengo que enseñar porque ya no se los enseñan en cuarto, en tercero, creo. ahora. Pero bueno, luego les platico chismes de la educación. Ok, en partes del cuerpo con el verbo to have, ya no se utilizan artículos ni definidos ni indefinidos. No decimos una nariz ni la nariz. ¿Ok? En el caso de los idiomas, chinas, ¿qué es el chinese? El chino. El chino is very difficult to learn. El Chinese, no decimos es el idioma o es un idioma muy difícil de aprender. El chino es difícil, ¿sí? Así tal cual nos vamos al sustantivo que nos va a brindar el apoyo para que se entienda. En los horarios de comida, el lunch, no decimos el lunch, bueno, en español sí. Hasta las maestras, yo las he escuchado como, vámonos al lunch. Y yo, no, no, no.
podemos decir let's go lunch. ¿Sí? Ya, vamos al lunch, vamos a comer. ¿Sí? Vamos al break. Pero no decimos al break. Tomen un break. ¿Sí? Porque es una formalidad. Es un lenguaje formal. ¿A qué hora es el lunch? Lunch is at 2 p.m. ¿Sí? En el plural, ahí es donde vamos a ver el ejemplo. No decimos los perros son divertidos. ¿Sí? Ya no utilizamos un artículo definido o indefinido porque está en plural. Me voy a regresar y se los explico. Todo esto nada más por una oración. Okay. This is a toothbrush. One. How many toothbrush? Toothbrush. One. ¿Ok? Un cepillo de dientes, un cepillo dental. ¿Sí? Si yo escribiera these are, esos son, a toothbrush, estaría escribiendo esos son un cepillo de dientes. ¿Sí? Esos son un cepillo de dientes. ¿Está bien escrito? ¿Se dice bien? No. Le quitamos el, porque es una regla, es una formalidad. These are toothbrush. Nada más así. ¿Qué dice ahí? Esos son unos cepillos de dientes. Esos son sin el unos. Cepillos de dientes. Ok. These are toothbrush. Tooth ya está en plural. Es el plural de teeth. Teeth, tooth. ¿Sí? Teeth, one. Tooth, two or more. ¿Sí? Sí. Entonces, en esta parte de repente algunos ¿cómo se llaman? En el artículo definido e indefinido nos cuesta trabajo porque en español sí estamos acostumbrados a decir la regadera. ¿A dónde vas? Voy a las regaderas. En lugar de decir voy a bañarme. ¿Sí? Háblale a la Sofía. ¿A quién? A la Sofía. Ah, este... Por eso tenemos la discusión de la calor. Ay, está haciendo un buen. ¿De qué? De calor. Se siente un buen la calor. Y dices, oh, es calor, hombre, masculino, femenino. Se siente mucho calor. Ya, nos quitamos de él o de la. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que el artículo indefinido, para que ya quede más claro. ¿Hay dudas con esto de cuándo se utiliza a y an? No, bueno, de eso no. ¿Cuándo se utiliza a? Para palabras que empiezan con consonantes. Consonantes. Y an para palabras que empiezan con sonido de vocal. ¿Sí? Las dos con sonido de consonante y con sonido de vocal. Ok. Aquí tenemos a balloon. ¿Sí? What is a balloon? ¿Qué es un balón? Un balón de fútbol. ¿Y cómo digo un balón o el balón? Solo balón. Pues puedo utilizar las dos, ¿no? Dependiendo. ¿Sí? A balloon, un balón. The balloon, el balón. Dependiendo la forma en la que yo me quiera expresar. ¿Cómo digo a plant? Ahí hay una característica que ya debieron de haber observado. Puedo utilizar un artículo definido y un artículo indefinido. Normalmente el artículo, bueno, normalmente así es. El artículo indefinido, a y an, siempre está en qué? Uno y varios, siempre está aquí, En singular. en singular. Y el artículo definido de siempre está o puede manifestarse en plural. ¿Sí? A ver, voy acá.
Balón. Este es el objeto. Balón. ¿El balón qué es? ¿Hombre o mujer? Ella, ¿no? Ahora con estas nuevas generaciones ya uno no Vale. sabe. Ok. El balón es un sustantivo masculino, ¿sí? Singular. Y yo puedo decir the balloon, el balón. También puedo decir a balloon, un balón, porque está en, En Empieza con singular. consonante, ok, porque empieza con consonante y es un singular. es un singular. Pero no puedo decir am balloons en el caso del plural, para eso utilizo un artículo definido, que es de, es el mismo, De balón. ¿sí? De significa que quedamos el, la, los, No. las, ¿sí? Los, ¿ya lo vieron? Los balloons. ¿Cómo se escribe los balones? The De balloons, balón. ¿sí? The balloons, like the Beatles. ¿Ok? Solo se le agrega la S, ¿no? Mándeme. Solo se le agrega la S. Ok, exacto. ¿Cuál es la diferencia para saber que este es el balón y esos son los balones? Este de significa el, pero cuando yo le agrego la S, que habla de un plural, entonces, cuál es el masculino de plural del artículo definido de? Singular, el. Plural, De los. los. El, los. Singular femenino, la. Plural femenino, Las. singular masculino, El. plural masculino, Los. ¿sí? Entonces, yo como nativo americano que soy, con mi color de piel que me representa, entiendo que si dice the balloons, se está refiriendo a los balones. How many balloons? 2, 3, Más 4. de dos, ¿sí? Dos o más, perdón, dos o más. ¿Ok? Pasa lo mismo con el ejemplo de las plantas. Si yo tengo una planta solita, singular, digo the plant. How many plants? One. The plant. Y singular, yes, Yes. y es femenino. Es singular. Plan. La planta. ¿Sí? Ujú. Y si yo quiero decir las plantas, pongo el artículo definido de The y plant. pluralizo el sustantivo plantas. De plant. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Dudas con el artículo definido o indefinido? ¿Con cuándo no se utilizan? En el caso de los nombres propios, no lo utilizo. No digo la señora, la niña, la señorita, la licenciada, la maestra. ¿Por qué? Porque un nombre propio es una referencia formal. Los años, los meses, los días, las estaciones del año, ¿sale? También son, más allá de ser estandarizados, son utilizados en lenguaje formal. ¿Ok? En los porcentajes, no te digo el 20%, afirmamos 20%. En el caso de las partes del cuerpo, no decimos la oreja. Escucho con la oreja, ¿cómo decimos? I hear with